Bueno, habíamos visto rápidamente estas tres configuraciones de convertidores. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ventajas y desventajas. Bueno, como ventajas tenemos la producción en masa. Y bueno, la alta también utilización de estos dispositivos, ¿no? Bueno, se producen en grandes cantidades y por lo tanto tienen un precio bajo. Y bueno, también hay una gran disponibilidad de variedad de tensión, de corriente que pueden llegar a manejar estos convertidores, ¿no? Bueno, son altamente fiables, no tienen piezas mecánicas, esto facilita el mantenimiento, casi no tiene mantenimiento, hay pocas posibilidades de fallo y por lo tanto tiene un rendimiento robusto y una larga vida útil, siempre que se utilicen en sus condiciones nominales, ¿no? Bueno, también son altamente eficientes. Generalmente estos convertidores actúan como interruptores, es decir, estos modos on y off. Por lo tanto, tiene una pérdida de energía que es muy menor y tiene lo que se llaman estas pérdidas de conmutación cuando realiza este cambio, ¿no? de abierto a cerrado. De todas maneras, estas pérdidas son muy bajas. Bueno, como habíamos dicho, tiene un mantenimiento insignificante, muy bajo, debido a que no tiene partes mecánicas y bueno, tiene un mantenimiento casi nulo. Han habido, por ejemplo, una especie de inversor que he visto, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, de tener un motor de continua que mueve un generador de alterna y de esta forma tienen una especie de inversor, ¿no? Pero bueno, esto como tiene partes móviles, partes rotantes, genera un desgaste. Estos elementos suelen ser motores de escobillas. Las escobillas se gastan, bueno, etcétera. Todo esto requiere un mantenimiento y no es tan buena su disponibilidad y su confiabilidad, ¿no? Pueden llegar a fallar estas especies de inversores. En cambio, estos inversores estáticos o convertidores estáticos casi no necesitan mantenimiento. Bueno, son rápidos en comparación a estos elementos mecánicos, electromecánicos. Tiene una respuesta dinámica mucho más rápida. El tamaño son más chicos, suelen ser gabinetes. Bueno, son más chicos comparados con estos sistemas mecánicos, ¿no? Esto yo lo que les decía, estos motores que tienen el eje de un generador, todo esto necesitan una habitación para ellos mismos. En cambio, estos convertidores lo que tienen es un solo gabinete que puede estar en cualquier lugar, no necesita una habitación especial, etcétera. Entonces, no ocupan tanto espacio. Bueno, esto facilita también, manipulación, menor coste de instalación, menos precio de embalaje, transporte, etcétera. Y bueno, lo que estamos viendo es la variedad de aplicaciones. Vemos todas estas aplicaciones que pueden ser desde vehículos eléctricos hasta interconexión de almacenamiento de energía a baterías, interconexión de paneles fotovoltaicos, redes, vehículos eléctricos, generación eólica, etcétera. Bueno, las desventajas, como ustedes ya saben o algo intuíamos, son los armónicos. Este cambio de estado casi instantáneo entre
estos interruptores abiertos cerrados producen como estas rampitas, ¿no? Bueno, eso te produce armónicos que pueden llegar a perjudicar aguas arriba como aguas abajo de donde se encuentre el convertidor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a lo mejor necesitan filtros, a lo mejor necesitan alguna estrategia de control particular. ¿Dónde está? Las señales que producen el cierre o apertura de los interruptores, a lo mejor necesitan alguna estrategia de control, a lo mejor un poco compleja, que me suavice esto. Pero bueno, estrategia de control, esto también se puede utilizar para hacer alguna especie de corrección de factor de potencia, ¿no? Podemos abrir y cerrar esta llave de manera tal de que el desfasaje con respecto a la red de alguna red sea casi nulo, tengamos un factor de potencia igual a 1 casi. ¿Qué más? Bueno, acá dice factor de potencia bajo, pero lo que decíamos, se puede corregir con una estrategia de modulación. Bueno, acá dice ciertos convertidores electrónicos de potencia funcionan con un factor de potencia de entrada muy bajo y por lo tanto podría ser necesario instalar equipo de compensación de potencia reactiva. Pero bueno, es alguno de estos convertidores. Bueno, también tenemos baja capacidad de sobrecarga. Los dispositivos electrónicos de energía funcionan en la clasificación de tensión y corriente siempre y cuando se dispongan de un sistema adecuado de evacuación de calor. El exceso de corriente provoca puntos calientes en los cruces y la quema de dispositivos. Estas llavecitas que ven acá, generalmente tienen que ir instalados sobre disipadores de calor para que evacúen el calor que generan todas estas aperturas y cierren, ¿no? Y bueno, el cálculo de estos disipadores de calor es una parte muy importante de la electrónica de potencia y en el diseño de estos convertidores. Bueno, y ¿qué más? Como decíamos, una aplicación muy importante son los vehículos eléctricos. Como acá pueden ver, vehículos eléctricos es un banco de baterías, en el cual pasan, en este caso, por un convertidor bidireccional de continua a continua. En este caso, este flujo no. Y cuando la energía proviene de las baterías, sigue este camino, ¿no? Pasa por este convertidor, pasa por este bus de continua, y de este bus de continua se invierte de continua a alterna para alimentar el motor eléctrico de un vehículo eléctrico. Bueno, y todos este sistema de, bueno, este es un sistema de ¿cómo se dice? De control de las baterías para, bueno, controlar de qué forma se cargan, de qué forma se descargan, sensor temperatura, etcétera. Y esta información va al sistema de comunicación y control de vehículos, ¿no? Que también recibe información de el convertidor bidireccional de continua a continua y el inversor del vehículo. Todo para después implementar estrategias de control, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, a partir de este convertidor o inversor, lo que podemos hacer, además de alimentar este motor, es variar la velocidad para variar, bueno, la velocidad de impulsión del vehículo. No solo alimentamos al motor, sino que, bueno, este motor funciona como generador también para después cargar las baterías mediante algún esquema de freno regenerativo, etc. Bueno, y otras conexiones que involucran
convertidores o electrónica de potencia. Tenemos, por ejemplo, generadores eólicos, generadores fotovoltaicos. Tenemos esta especie de arquitectura en paralelo. A lo mejor hay veces donde esta electrónica de potencia va directamente acá. Es una configuración más en serie con respecto al generador eólico. Acá tenemos bueno, la hélice, una caja mecánica, bueno, de cambio de velocidad, un generador de inducción. Acá la potencia del rotor pasa por este convertidor para después volver a la red, pasar por un trafo e inyectar a la red, o sea, hace una adecuación de esta potencia generada. Y a la vez, bueno, tenemos este flujo de potencia del estator que, bueno, también va a la red. Y bueno, de la misma forma podemos ver este panel fotovoltaico que, bueno, tiene un inversor, pasa de continua a continua para almacenar acá una especie de batería que, bueno, después pasa de continua a alterna y, bueno, se inyecta a la red, ¿no es cierto? Bueno, y acá, para terminar, quería poner este ejemplo de un inversor fotovoltaico. Acá tienen los modelos, los tipos de funcionamiento. Este es PWM, es el inversor que funciona por modulación de ancho de pulsos. MPPT es el Maximum Power Tracking System. Hace de modulación siguiendo la máxima potencia, el pico de máxima potencia generada por el panel fotovoltaico. Y bueno, acá pueden ver que funciona, este inversor funciona para recibir la energía generada por los paneles fotovoltaicos, el generador o la red, la almacena en una fuente externa, una batería, y después te vuelve a transformar en la alterna para alimentar el consumo de hogar. Bueno, estos modelos dicen que son compatibles con módulos monocristalinos o policristalinos. Acá, bueno, tienen algunos valores de los distintos modelos de inversor por modulación PWM o MPPT. Tenemos distintas potencias. La corriente del cargador, que es 50 A, tensión del buje continua, el rango de tensión de este buje continua y la tensión máxima de continua que da este inversor, ¿no? Acá dice, por ejemplo, que la tensión de circuito abierto de los módulos fotovoltaicos no pueden exceder la tensión máxima del inversor, o sea, estos 30 VDC en el caso de 1 kVA. Bueno, y acá en el manual te da algunas consideraciones. Por ejemplo, te da un ejemplo de selección de un inversor, modelo PWM. Si quieren, después buscan este manual si tienen alguna duda. Pero te da como una guía de selección de los paneles que puede alimentar o conectar este inversor. Dice, por ejemplo, la tensión de potencia máxima debe acercarse a esta tensión de máxima potencia más apropiada del inversor, o sea, tensión de potencia máxima de los paneles, ¿no? Para conseguir el máximo rendimiento. Dice, tenga en cuenta esta información para calcular los módulos fotovoltaicos necesarios. Bueno, tenemos este punto máximo de tensión del panel, el rango
de tensión del modelo de inversor que sería mejor para este panel. Por ejemplo acá, bueno, tenemos un capa de 15 volt a 18 volt, o sea, este rango de tensión. Bueno, siguiendo, por ejemplo, potencia máxima de placa según inversor, si tenemos alguna fuente fotovoltaica de 14 volt por 50 amperes de la corriente de carga de PWM, nos da una potencia de 700 vatios, ¿no? O sea, podría servir un inversor de 1 kilovatio. Bueno, te da un cálculo para calcular el número máximo de placas fotovoltaicas en serie. Por ejemplo, primero, la tensión del circuito abierto de cada módulo por el número de unidades nunca debe ser superior a la tensión máxima en circuito abierto del inversor. Esta tensión que ven acá, ¿no? Después, otro punto a tener en cuenta, la tensión máxima de potencia por X unidades debe estar en el intervalo apropiado de rango de tensión. Tensión máxima por rango. Este valor de acá. Esto para el número en serie. Después, el número en paralelo. Dice, la corriente máxima del inversor dividido la corriente máxima potencia de la placa debe ser igual al número de conjunto de placas. Después, la potencia máxima del inversor dividido la potencia de cada placa te da el número total de placas. Y el número de placas te da el número de inversores en serie por el número de inversores en paralelo. El número de placas, ¿no? Y bueno, acá te da el ejemplo. Dice, pongamos como ejemplo un inversor de 1 kVA para seleccionar los módulos más apropiados y después tener en cuenta que la tensión máxima en circuito abierto no puede exceder los 30 VDC y que la tensión de potencia máxima tiene que estar lo más cerca posible 15 VDC. Esto es generado por el panel, siendo la más apropiada entre 15 y 18 VDC. Seleccionamos un modo fotovoltaico con las siguientes características. La tensión de máxima potencia, o sea, la tensión donde el panel genera máxima potencia es de 17,9. Y la tensión de circuito abierto es de 22,3. O sea, no te excede 30. Y 17,9 está dentro del rango del inversor, ¿no? Entonces, el número de placa por serie te da que una placa, o sea, 17,9 por 1, entra dentro del rango y una placa es menor a 30 VDC, o sea, está dentro del rango del inversor, ¿no es cierto? O sea, según estos valores nos dice que solamente nos sirve este inversor para conectar una placa. Bueno, después tenemos la corriente a máxima potencia, o sea, la máxima potencia que genera el panel fotovoltaico, ¿no? De acá, ese punto de funcionamiento. Esto será en tiempo. Bueno, tenemos en cuenta también corriente cortocircuito, potencia máxima, y te da el número de conjuntos en paralelo. 50 amperes, que es la corriente máxima de carga del inversor, dividido la corriente máxima potencia, te da aproximadamente 6 conjuntos. Y bueno, la potencia generada en el circuito dividido la potencia máxima te da aproximadamente 5 conjuntos. Entonces, tenemos que para este inversor tenemos una placa en serie, solo una, y el número de conjuntos en paralelo, tenemos 6 conjuntos, ¿no? Entonces tenemos el número total de placas, una placa por 6 conjuntos, 6 placas. Y bueno, este es un ejemplo. Después, ya cuando tengan la clase de paneles fotovoltaicos van a
van a mirar otras cosas, pero bueno, este es solo un ejemplo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, No, profe, de mi parte no. bueno, gracias. De la mía tampoco. Bueno, bueno, entonces para terminar, quería a ver si está a compartir un videito. Que es un resumen de todo esto. Es desde el año 2010, van a ver que todos estos conceptos vienen de larga data y bueno, les va a servir para que descante un poco todo. Algunos progresos cambian nuestro estilo de vida de forma permanente. Progresos sin los que la simplicidad del día a día no se podría imaginar. Y algunos ocurren tan rápido que parece que nos sobrepasan. Uno de ellos es el coche. Aunque todavía están equipados mediante un motor de combustión tradicional y están comenzando los sistemas de conducción híbridos, el diseño de los automóviles cambiará más rápido de lo esperado. La razón para esta evolución son los cambios globales y los mercados económicos más importantes que demandan con urgencia nuevos conceptos. Pero, ¿cómo son de importantes los conceptos sobre el nuevo automóvil? Es incuestionable que existe una tendencia hacia la electrificación total del vehículo. Esta es una oportunidad real para las empresas especializadas en sistemas y componentes electrónicos. Los vehículos eléctricos necesitan electricidad. Y un reto será repartir la suficiente energía todo el tiempo a los vehículos eléctricos, de una forma sostenible. Pero el suministro energético no está preparado para adaptarse repentinamente a este inmenso número de nuevos consumidores. El mercado es actualmente un enorme sistema de almacenamiento descentralizado de energía ambulante que afectará al comercio global energético. Las redes de suministro eléctrico tienen que mudarse desde el principio de arriba abajo hacia todas las direcciones, interactuando con las Smart Grid. La integración total en estas Smart Grids permitirá la máxima eficiencia y sostenibilidad, reduciendo el coste de la electricidad a los consumidores y al mismo tiempo mejorando la estabilidad de la red de forma significante. Los edificios inteligentes maximizarán el confort mientras optimizarán la gestión de su electricidad. Cuando se disponga de electricidad, llenarán su capacidad de almacenamiento, como los coches eléctricos en sus aparcamientos, para usarla cuando el suministro energético sea más difícil. Además, los edificios y casas inteligentes pueden incluso suministrar electricidad a la red, activando una producción y un almacenamiento innovador interno. Interfaces nuevas inteligentes cambiarán el mercado energético. Entre todos estos cambios, la movilidad individual estará garantizada en todo momento. La electrificación total del vehículo conducirá a un nuevo tipo de arquitectura del automóvil, con muchas opciones para las nuevas funciones del vehículo y su integración en la infraestructura y en el medio ambiente. El coche encaja perfectamente en la infraestructura y en las soluciones logísticas innovadoras, con driverless y conducción autónoma incluida, con total disponibilidad. El pensamiento se moverá hacia la participación activa en la red energética.
Soluciones de movilidad inteligentes, los edificios y las infraestructuras eléctricas contribuirán de una forma activa a maximizar el rendimiento ante todo. Las posibilidades son ilimitadas. El mundo va a cambiar. Cambiemos el mundo. Bueno, eso es todo por hoy. Si alguno tiene alguna duda, acotación o algo que quiera consultar, estaríamos. Bueno, muchas gracias, Fede. ¿Algún otro? Si no, terminamos. Ya estaríamos. No, profe, por mí no. No, yo tampoco. Bueno, muchas gracias entonces por haberse conectado. Nos vemos, Nos vemos, profe. profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Que les vaya bien. Chao.